Buenos días, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús el Todo, un nuevo día. Es por la misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos permite poder compartir su palabra, que nos permite estar en su presencia, tener ese conocimiento que pocos no lo tenemos, ¿verdad? Vamos a glorificar y honrar a nuestro Padre compartiendo el mensaje de salvación, de vida eterna para todo el necesitado, para todo el que esté cansado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a una palabra que sea de salvación, que sea de restauración, que sea llenándote de sabiduría, de entendimiento. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, tú que estás en el cielo, tú que estás en el trono, tú que ves todo, Señor. Esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón a tu presencia, Señor. Queremos conocer más de ti, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor, que sea de edificación, de restauración y de vida, Señor, que pueda quedar sellada en nuestros corazones, que quede marcada, Señor, que no se nos olvide cada que llegue un pensamiento extraño que no provenga de ti a nuestra vida, Señor. Échalo fuera, Señor, y que tu palabra sobresalga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, que sabemos que es palabra tuya, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Dispongo mi boca, Señor, a honrarte, a glorificarte, Señor, a hablar lo que tú quieres que hablemos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1. Vamos a dar inicio con este texto bíblico. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: muy de mañana, 15:1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntaron Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia está este día con nosotros y nos has hablado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que me impresiona esta palabra, que gloria a Dios. Ahorita escuchándola, meditándola, leyéndola, dice: mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hoy en día los cristianos somos constantemente atacados, pero la palabra del Señor dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes, maldades, gobernadores de las tinieblas. La guerra no es carnalmente. La guerra no es tu mamá, la guerra no es tu papá, la guerra no es tu tío, no es tu esposa, no son tus hijos. Hay una autoridad que gobierna la maldad. Pero cuando llega Cristo a tu vida, cuando llega el Señor, ya no hay más autoridad más que la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seamos como Jesús. ¿Por qué digo seamos como Jesús? Aquí en esta parábola podemos ver Jesús ante Pilato. Como Jesús, en los capítulos anteriores podemos leer en la palabra del Señor, en el libro de Marcos igual, cómo Jesús
es entregado injustamente. Y usted podrá preguntarse o usted podrá decir, ¿cómo es posible? Si Jesús es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús venía con un propósito. Era a esta tierra. Así como tú y yo venimos con un propósito. Venimos a cumplir la voluntad del Padre, mas sin embargo somos desobedientes. Dejamos que nuestros sentimientos se manipulen de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de nuestras malas acciones. Nos airamos, nos enojamos, contendemos entre hermanos. Pero aquí la palabra habla de cómo al Señor Jesucristo era atacado constantemente por los sacerdotes, por los ancianos, por el concilio. Era una cantidad tan grande de personas que Jesucristo tenía las respuestas. No era que Jesucristo no tuviera la autoridad de poderlos reprender en el momento. No es que Jesucristo no tuviera respuestas para darle a Pilato en ese momento. Pero Pilato veía cómo lo atacaban, así como Dios ve cómo te atacan constantemente, cómo te acusan, cómo te dicen, tú eres esto, tú no sirves para nada, tú eras un borracho, tú eras una prostituta. Mas sin embargo la misericordia de Dios llega a tu vida y el Señor te cambia, el Señor te transforma, el Señor te renueva y te hace una nueva persona, porque dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero dice la palabra que Pilato se maravillaba. Pilato se maravillaba cuando Jesucristo no decía nada. Nosotros muchas veces queremos contender con la palabra, queremos salir a defensa de nosotros mismos. Cuando usted tiene padre que lo defiende, cuando usted tiene un padre que está al pendiente de usted, cuando usted tiene un padre que está pendiente de su necesidad, que sabe por lo que está pasando, que sabe lo que usted está sufriendo. El Padre está al pendiente de usted. Mas sin embargo, usted cuando se ha humillado ante el Padre, queremos defendernos con nuestras propias palabras, no queremos que el Padre nos defienda. Jesucristo tenía toda la autoridad de poderse defender, porque dice la palabra que Jesús era Dios. El Señor tenía toda la autoridad. Tenía todo para poder reprenderlos, exhortarlos y decirles que estaban mal. Mas sin embargo el Señor calló. Nosotros nos cuesta demasiado trabajo callar. Nos cuesta trabajo reconocer que estamos mal. Mas sin embargo Jesús, dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a ser ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que comportarnos. Dice en el libro de Santiago 1, del 19 al 21, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí dice la palabra externa. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El Señor Jesucristo vino a ser nuestro ejemplo. Él no abrió la boca. Él aún siendo Él llevando nuestros pecados, porque Él no era el pecador. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que merecíamos esa muerte dolorosa. Tanta
gente que hoy en día, hoy que mucha gente habla de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, no, ¿cómo que sufrió tanto? Pues todo eso Él lo sufrió por ti, por mí. Y cada que tú pecas, lo vuelves a crucificar. Él vuelve a sentir ese mismo dolor. ¿Por qué? Porque Él te limpió con su sangre. Él fue la ofrenda perfecta, sin mancha al Señor. Fue el sacrificio. Sacrificó su vida por ti, por mí. Y tú dices, ay, no, yo nunca hubiera permitido que el Señor sufriera eso. ¿Y por qué? ¿Por qué María no hizo nada? ¿Y por qué los discípulos no hicieron nada? Si yo hubiera estado, no me hubieran impuesto. Que el Señor Jesús te reprenda, porque eso nos da vida eterna. Esa muerte tan dolorosa, esa muerte tan sufrida, tan vergonzosa, fue por ti, por mí. Pero si realmente tú quieres ayudar a Jesús, si realmente tú amas a Jesús, si realmente Jesús te importa, no lo crucifiques más. Se tardó para oír, se tardó para airarte. Pon en práctica lo que el Señor te ha enseñado. No podemos seguir contendiendo. No podemos seguir enojándonos. No podemos seguir contestando. No podemos seguir desechando lo que el Señor hizo por nosotros. La palabra del Señor ha sido clara. La palabra del Señor dice la palabra que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. No podemos dejar que el enemigo nos consuma, sino que debemos de poner un alto en el nombre de Cristo Jesús. Jesús tenía un propósito, que era la salvación. Si Él abre la boca ante Pilato, la obra redentora no se cumple. Ustedes dicen, muchas, ¿cómo? ¿Pero por qué lo hizo tan feo? Qué difícil es entender cómo el Señor iba a obrar. Porque cuando usted ve la crucifixión, el camino hacia el Calvario es tormentoso. Es tormentoso, hermano. Y en la palabra dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Síguelo. Que tu mirada sea la cruz. Pero cuando tú vas camino hacia esa cruz, cuando tú tienes tu mirada en Cristo Jesús, cuando vas camino a esa cruz, te van a ir azotando. Te van a ir atacando, te van a ir humillando. El seguir a Cristo no es fácil. Pero con la ayuda del Señor, el Señor Jesucristo pudo. Y decía el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, tú vas a llegar a esa cruz del Calvario. No va a haber impedimento alguno. No va a haber dolor en el azote, porque Cristo vive en ti. Tu mirada puesta en Jesús. Tú vas camino. Va a haber gritos, va a haber humillaciones. Pero seamos como Jesucristo. Callados, sin renegar. El mundo se maravilla de lo que el Señor ha hecho contigo, de lo que ha hecho conmigo. Pero no somos nosotros, es el Señor que está en nosotros. Amén. Dice la palabra en Marcos 16. En el libro de Marcos 16, 15, 14. Dice, finalmente
se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído los que habían visto el resultado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí el Señor Jesucristo resucitó, salió victorioso de ese sufrimiento. Yo no sé por qué estás pasando tú, yo no sé por qué dolor, por qué enfermedad, por una separación, porque tu hijo está desviado, porque tu hija anda en malos pasos. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero el Señor sí conoce tu corazón y sabe tu necesidad. Hay dudas en tu corazón, hay dudas. ¿Crees que el Señor te ha olvidado? ¿Crees que el Señor va a permitir esa separación? Hay desconfianza en tu esposo. Has perdido la fe, mujer. Pero hoy dice el Señor: no seas incrédula, no seas incrédulo. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Id por todo el mundo y predica el evangelio en el nombre de Jesucristo. Le damos gloria y honra al Señor Jesucristo por tu vida, por la vida de tu familia. Que el Señor sea bendiciéndote, que el Señor sea restaurando tu matrimonio, restaurando tu familia, restaurando tu corazón y los lleve a ese propósito que es la cruz del Calvario. Dios los bendiga, iglesia. Hay un Dios vivo, un Dios de Salvador que está esperando por ti. Amén. Gloria a Dios.